Muy buenas noches, entonces continuando con esta sección, estamos en la semana 2 del ciclo anual de asesoría de MAPIMEDIC y vamos a repasar algunos temas. La semana pasada estábamos viendo los temas de ginecología y obstetricia. Ahora, esta semana nos toca el tema de neonatología y pediatría. Y entonces vamos a repasar un tema súper importante que es el tema de ictericia neonatal. Vamos a repasar entonces aspectos fundamentales, importantes. Por ejemplo, cuando siempre, ¿no? Siempre que hablemos de una enfermedad per se, tenemos que saber la definición, etiología, clasificación, cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, la ictericia, ¿cómo vamos a definir la ictericia en el neonato? Porque va a ser diferente, ¿no? La ictericia por un tema biliar, tal vez, ¿no? En el adulto. Ya. Definimos entonces la ictericia. La ictericia es un signo clínico de coloración amarilla en la piel y mucosas. Recordemos, esto también es importante, recordar que la ictericia va a ser esta coloración amarillenta que puede ser también un poquito verdínica, ¿no? Amarílica o verdínica de acuerdo a la bilirrubina que está involucrada. Por ejemplo, si es directa o conjugada, se va a hacer un poquito más verdínica, ¿no? Y si es indirecta o no conjugada, va a ser más amarílica. Entonces, esto ya sabemos, ya la ictericia puede deberse a una elevación de bilirrubinas en sangre, bilirrubina total más de 5 miligramos por decilitro en neonatos, que puede ser a predominio indirecto o directo. La hiperbilirrubinemia se puede definir como la elevación de la bilirrubina total por encima del percentil 95 de acuerdo a la edad postnatal. Antes de continuar, debemos recordar lo que es el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, aquí tenemos un proceso interesante ya conocido por todos nosotros, que es la hemocateresis, la destrucción, la muerte, el reciclaje, en otras palabras, de lo que es nuestros glóbulos rojos. Mi perrita está buscando su pelotita. Ya. Ya. Entonces, cuando sucede esto de la hemocateresis, recordemos, la hemoglobina va a descomponerse en el grupo hemo, en el grupo globina, y el hemo, por acción de la hemoxigenasa, se va a convertir, como menciona aquí, vamos a hacerlo más grandecito, en biliverdina. Por acción de otra enzima llamada biliverdina reductasa, se va a convertir en propiamente dicho la bilirrubina. Esta también es llamada bilirrubina no conjugada o también bilirrubina indirecta. Y ahora, lo peligroso, lo pegriloso va a ser los niveles de bilirrubina indirecta o neurotóxica o no conjugada eh, antes de las 2 semanas en los neonatos. ¿Por qué? Porque esta bilirrubina antes de las 2 semanas en el neonato, cuando está por encima de 12.5, de acuerdo a su clasificación, ¿no? De acuerdo al valor máximo permitido, esto podría ocasionar problemas en el neonato, como el kernicterus, que es el hallazgo anatomopatológico, ya cuando esta bilirrubina llega al cerebro, ¿no? Y esto puede ocasionar varios trastornos sensoriales, ¿no? Incluso una parálisis total. Listo. Entonces, otra vez, recordemos. Entonces, ya habíamos visto el grupo hemo, hemoxigenasa se convierte en biliverdina, biliverdina reductasa en bilirrubina. Esta bilirrubina, para entrar a los sinusoides hepáticos, tiene que usar una proteína, ¿no? La albúmina. Se ayuda con la albúmina para ingresar a los sinusoides hepáticos. En los sinusoides hepáticos, gracias a la bilirrubina, la ligandina Y y la ligandina Z, ¿ya? Aquí es lo que se va a hacer la conjugación. Entonces, nuevamente, tenemos una bilirrubina conjugada y no conjugada. Eso vamos a hacerlo un poquito más grande. Un momento. Foquito para que se vea mucho más grande. Listo, ya está. Entonces, estábamos en que esto se tiene que conjugar. Se tienen que conjugar. ¿Y dónde vamos a conjugar la bilirrubina no conjugada? Pues propiamente se va a conjugar en el hígado. ¿Por acción de qué? Por la UGT, como menciona aquí en mi grafiquito, ¿no? UGT.
Específicamente, ¿qué tipo? El 1A1, el UGT 1A1. Entonces, la bilirrubina no conjugada o llamada indirecta también se va a conjugar con el UGT, uraciloglucuroniltransferasa, para convertirse y salir a la vía biliar como bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Esto, ya recordemos por nuestros conocimientos previos, va a descomponerse, ¿no? Esto va a ir a la orina para darle ese color amarillento como urobilina, y a las heces como estercobilina, ¿no? Y ahora, esto, cuando ya se ha transformado en bilirrubina conjugada, como menciona aquí, va en el adulto, por acción de la flora bacteriana, va a convertirse en bilirrubina indirecta, otra vez, o sea, se va a reciclar y va a regresar otra vez a la circulación enterohepático de la bilirrubina. Esto otra vez mencionamos por acción de lo que es la flora bacteriana en el adulto. Pero Pierre, la flora bacteriana no hay en bebés. En bebés, ¿cómo hacen si recién están naciendo literalmente? ¿No? Recién están naciendo, recién existen. Ellos utilizan la beta-glucuronidasa, que cumple una acción similar, homóloga, a lo que es la flora bacteriana en el adulto. Pierre, ¿dónde está esta beta-glucuronidasa? En la leche materna, en la leche humana materna, ¿no? Y por eso vamos a hablar después, ¿no? Que hay casos, ¿no? Que hay dos tipos de ictericia ocasionadas, ¿no? Después del primer día, porque antes del primer día es patológico, ¿no? Después del primer día, después de las 2 semanas, una ictericia por lactancia materna y ictericia por leche materna, ya por esta acción de la beta-glucuronidasa, que actúa descomponiendo otra vez la bilirrubina conjugada a bilirrubina no conjugada y devolviéndola otra vez a la circulación enterohepática. Listo. Nosotros ya conocemos entonces el metabolismo y la excreción de la bilirrubina, y ahora veamos otros datitos en cuestión a la ictericia. Tenemos dos términos que tenemos que tener en cuenta aquí en la ictericia neonatal. Uno, la ictericia neonatal fisiológica, y dos, la ictericia neonatal patológica. Cuando hablamos de una ictericia neonatal fisiológica, es causada por cambios neonatales normales en el metabolismo de la bilirrubina, resultado de un aumento de la producción de la bilirrubina, ya que en el recién nacido a término tiene de 2 a 3 veces más producción de la bilirrubina que el adulto. Listo. Esto es fisiológico. Vamos a tener un pico máximo al quinto día, ¿ya? Esto aparece del segundo al tercer día, ¿ya? Y va a tener un pico máximo de 12.5 miligramos por decilitro al quinto día, y desaparece aproximadamente en el séptimo o en el décimo día, ¿no? Debido la gravedad generalmente es leve sin estar asociado a otra sintomatología. Por tal motivo, el manejo de esto suele ser expectante. No hay nada que hacer, solo observación. Y tenemos otra ictericia que es patológica. La principal ictericia patológica se va a deber cuando el neonato tiene ictericia, se pone bien amarillito en las mucosas y en la pielcita antes del primer día, antes de las 24 horas. Eso es patológico. Después de las 24 horas, después del primer día, es fisiológico, hasta el décimo día, ¿no? De acuerdo a los valores y rangos normales. Entonces, ictericia patológica. Estas pueden ser causas por causas patológicas per se o por exageración de la fisiología. Estas se pueden dividir en 3 mecanismos. Uno, el principal mecanismo de la ictericia patológica antes del primer día es la hemólisis, policitemia, secuestro de sangre, macrosomía. Esto también en el tema de incompatibilidad sanguínea, no tanto de RH o del factor RH y el factor ABO, ¿ya? Esto en comparación a la madre, ¿no? Si es AB, si es positivo o negativo y todo lo que compete. Después, eso puede ser producción, hemólisis, policitemia, disminución de la excreción. También vamos a hablar sobre el síndrome de Crigler-Najjar y el síndrome de Gilbert. Recordemos, Gilbert es cuantitativo. Literalmente este uraciloglucuroniltransferasa, el UGT 1A1, va a estar en déficit a nivel cuantitativo. Por ejemplo, si no normal es 100, estas van a tener 70, totalmente funcionales.
En cambio, en el Krüger-Najar, tanto tipo 1 y tipo 2 tenemos, ¿no? Esos ya son funcionales, no son cuantitativos, son cualitativos. Krüger-Najar tipo 1, una cualitativa parcial, lo que quiere decir es que de los 100, solo 40 funciona. Tiene 100, pero 40 funciona. Y el Krüger-Najar tipo 2, que es el más complicadito, que es de los 100, tiene 100 UGTs, ninguno funciona, que su tratamiento es el trasplante hepático. Diabetes materna, hipotiroidismo, aumento de la circulación enterohepática por pobre consumo de leche y entre otras cosas. Eso es lo que les mencionaba, incompatibilidad del grupo. Para que se presente, la madre debe ser del grupo O y el recién nacido debe ser del grupo A o si no B. Entonces, o A o B. Son las más frecuentes en ese orden. Se presenta desde el primer día de vida y no requiere inmunización. Entonces, esta patología por incompatibilidad de grupo en cuanto al O y A o O y B, que son las más frecuentes, no requieren una isoinmunización previa a comparación del RH, ¿no? La clínica en el primer día de vida y no requiere inmunización. La clínica suele ser más leve que la incompatibilidad de RH, pero sí más frecuente. Su base fisiológica es la hemólisis. Suele requerir fototerapia y o exsanguíneo transfusión con grupo O y RH-RN. Incompatibilidad de RH. Para que se presente, la madre debe ser un RH negativo y el bebé RH positivo. También se presenta desde el primer día de vida y requiere isoinmunización o una inmunización previa, ¿no? La clínica suele ser más severa de la incompatibilidad del grupo, pero menos frecuente. Su base fisiológica es la hemólisis y suele requerir fototerapia y exsanguinotransfusión. Ictericia por lactancia materna y por leche materna. Esto en el término en inglés, en América, en Estados Unidos, es más fácil de recordar porque aquí hay una pequeña confusión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ictericia por lactancia y el otro por leche? Porque en inglés sería breastfeeding, si no me equivoco, ¿ya? Y el otro es literalmente, ¿no? Ictericia por leche materna, ¿ya? Pero aquí, una mnemotecnia que me sirve bastante para diferenciar entre ictericia por lactancia y la ictericia por leche materna es la siguiente. Lactancia, ansia, ansiedad. ¿Por qué? Porque el bebé no consume suficiente leche. ¿Por qué no consume? Porque está ansioso. La lactancia. Porque hay una mala técnica de lactancia. Se debe al pobre consumo de leche materna, haciendo que aumente la circulación enterohepática y así aumente los niveles. Suele asociarse a signos de deshidratación y suele requerir fototerapia y técnicas para mejorar la lactancia. Entonces, lactancia, ansiedad por el que el bebé necesita. No hay una buena lactancia, no hay una buena técnica de lactancia, ¿no? Para mejorar la lactancia, ¿no? Y esto también puede ir a fototerapia o en casos graves a exsanguíneo transfusión. Pero ¿por qué se debe esto? Habíamos explicado que en el metabolismo normal de la bilirrubina en el neonato, la acción de la beta-glucuronidasa va a ser la misma acción de la flora bacteriana desconjugando la bilirrubina conjugada, ¿no? Y en los bebés, cuando consumen leche materna, esta beta-glucuronidasa va a hacer esa acción, nada más. Pero cuando no consumen, imagínate, no consume leche no consume beta-glucuronidasa, consume poquito, o sea, consume poca leche materna. Entonces, todo lo que consume, todo, se va a ir a lo que es mi circulación enterohepática, por lo que va a ocasionar mi ictericia por lactancia materna. ¿Por qué? Porque esto aumenta la circulación enterohepática debido al pobre consumo de leche materna. Todo lo que hay, igual, todo se va a otra vez desconjugar. Listo. Ictericia por leche materna. Se debe al exceso del consumo de leche materna, haciendo también aumento de la circulación enterohepática. Casi lo mismo, ¿no? Esto después de las 2 semanas, cuando el bebé ya está acostumbrado a su leche materna, ¿no? El bebito consume bastante leche humana, leche materna, ¿no? Leche materna, y esta beta-glucuronidasa hace similar acción. Como hay demasiada beta-glucuronidasa, hace bastante desconjugación. Y esto es lo que sube los niveles de bilirrubina. Se basa actualmente en una conducta expectante, no se hace nada. Pero esto sí es después de las 2 semanitas. También se conoce con el síndrome de Arias. Recuerden, leche materna, síndrome de Arias. Lactancia materna no, el síndrome de Arias es leche materna. Colestasis neonatal, y esto ya para un patrón de bilirrubina a predominio directo.
Utiliza a menudo para referirse a la enfermedad hepática colestásica que está presente al nacer y o se desarrolla durante los primeros meses de vida, en lugar de referirse estrictamente al periodo neonatal. Listo, las enfermedades, las causas de la colestasis en nacidos y lactantes incluyen varios, como cuáles: obstrucción de vía biliar, enfermedades metabólicas, lesiones tóxicas o autoinmunes, atricias biliares, hepatitis neonatal, eso recuérdense bastante en el TORCH, ¿no? Explican la mayoría de los casos de colestasis en recién nacidos aténicos. En los bebés prematuros, la colestasis se debe con mayor frecuencia a la nutrición parenteral total o a la sepsis. El diagnóstico. Para hablar nosotros del diagnóstico, tenemos una clasificación ya utilizada ya desde antes, ¿no? La famosa escala de Kramer. Lo que tenemos que recordar: menos de 5 miligramos por decilitro es zona 1, que está pintadito literalmente sobre la carita, ¿no? La parte superior de la cara o toda la carita. Listo. Zona 2, vemos ya el torso, casi llega a toda la zona torácica, antes del abdomen. Zona 3 de 6 a 11.5 miligramos por decilitro aproximadamente, ya cuando llega a la zona inguinal, zona del abdomen, antes de las rodillas. Zona 4 ya cuando llega por debajo de las rodillas, tobillos. Y la zona 5, que sí tenemos que recordarnos, es cuando hay una ictericia más de 15 miligramos por decilitro. Tú ves al bebito y están coloradas las plantas de los pies y las manitos, que son las partes más distales, ¿no? De céfalo caudal, ¿no? Miren, esto es una clasificación hecha desde 1975, ¿no? Que se sigue todavía utilizando para lo que es la clasificación en cuanto al diagnóstico. Listo. Tratamiento. El tratamiento, aunque esto es variable porque los doctores nos mencionan, ¿no? Esto es variable de acuerdo, por ejemplo, a la coloración de la piel, ¿no? Del pequeñito, ¿no? Y también a muchas cosas, y es muy infrecuente, ¿no? Porque yo puedo decir, pucha, yo le veo la carita a María, y otra persona, desde su punto de vista, va a decir, no, está hasta el torso, no, está hasta el abdomen, yo lo veo amarillo. Es muy subjetivo. Por eso hay otro tipo de diagnósticos más acertados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver un poquito de lo que es el tratamiento para ver esta clasificación también. Entonces, en el tratamiento de la ictericia dependerá del nivel y tipo de bilirrubina elevada y de la causa desencadenante. Aquí detallaremos el manejo y predominio indirecto, en la cual manera tiene objetivo evitar la neurotoxicidad. Pierre, ¿por qué se hace este tratamiento exclusivo para el origen de ictericia de predominio indirecto? Porque recordemos que la bilirrubina indirecta también se va a llamar bilirrubina neurotóxica. Esto va a afectar mucho en los bebés cuando los niveles están elevados, no más de 12.5 miligramos por decilitro, o dentro de las primeras 24 horas no debe haber ictericia, ¿no? En estos casos también. Pero ¿por qué es importante esto? Por el cierre de la barrera hematoencefálica. Antes de las 2 semanas, esta barrera hematoencefálica es muy permeable, por lo que esta bilirrubina indirecta que está libre, que no está conjugada, puede llegar, porque es permeable, no puede llegar a las zonas del cerebro, y esto es lo que ocasiona un kernicterus en una manera crónica. Por eso es peligroso, por eso se llama neurotóxica, a diferencia de la conjugada, que no hace eso, ¿no? Entonces la bilirrubina indirecta antes de las 2 semanas es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es neurotóxica, porque puede ocasionar muchos defectos como una parálisis, ¿no? En el kernicterus, que es el hallazgo anatomopatológico. Se tiene 2 armas importantes en dicho manejo. Tenemos 2 para tratar la ictericia a grandes rasgos: una fototerapia y exsanguíneo transfusión. La fototerapia tiene 2 mecanismos: la fotooxidación y la fotoisomerización, que es la vía principal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que lo conjuguemos, ¿no? Por otro lado, la exsanguinotransfusión se basa en el hecho de mecanismo de retiro de sangre y le pongo sangre limpia, nada más. Para determinar el uso de la fototerapia o exsanguíneo depende de muchos factores como la edad gestacional, nivel de bilirrubina, el tiempo de vida, los factores asociados, por lo que existen tablas. Aquí tenemos que recordarnos 2 tablas principales: las tablas de Butani, hay una tabla peruana también, pero es antigua, la tabla de Butani y las tablas de NICE. La diferencia entre Butani y NICE es que las tablas de NICE es una por cada semana de vida. Por ejemplo, para 28 semanas, 29 semanas, 30 semanas, 31 semanas, hay 2 líneas que significan, ¿no? En una está la bilirrubina y el otro está en el tiempo de vida, ¿no? Esto tenemos que
relacionarlo, y si está por encima le damos hexadinotransfusión, o si está por debajo, una fototerapia. Y también las tablas clásicas de Butani, ¿no? Las tablas de Butani, que también aquí están en el eje de la Y, está la bilirruina, digamos, y en el eje de las X el tiempo de vida, ¿no? Listo. La fototerapia intensiva, que debe utilizarse cuando la bilirrubina sérica total excede la línea indicada para cada categoría de riesgo según la figura 4, como pueden observar aquí. Listo, de temperatura, sepsis, y esto es la famosa fototerapia, ¿no? La fototerapia para recién nacidos con ictericia neonatal, a predominio indirecto. Las líneas discontinuas durante las primeras 24 horas. Y listo. Eso es el tema de lo que es la ictericia. Hay varios temas más en cuanto a la ictericia, por ejemplo, el síndrome de Krüger-Najar tipo 1, síndrome de Gilbert, que son muy importantes a acotar, que si no me equivoco es aquí. Bueno, recordemos igual, el UGT, el UGT, la uraciloglucuronil transferasa 1A1, va a ser una enzima que va a ayudar a convertir la bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Cuando esto está disminuido en cantidad, es el síndrome de Gilbert, que no requiere tratamiento, porque hay pacientitos que viven con su síndrome de Gilbert y es una vida normal, ¿no? Son estos pacientes que cuando en situaciones estresantes, por ejemplo en la universidad, se ponen amarillitos, ¿no? Y que no hay ningún patrón colestásico ni ninguna otra comorbilidad que les afecte y hacen su vida normal. Pero el síndrome de Krüger-Najar no es un tema cuantitativo, sino cualitativo de función. Hay un tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 va a ser el parcial, o sea que en la funcionalidad van a funcionar la mitad, van a funcionar la cuarta parte. Así. En cambio, en el tipo 2, el Krüger-Najar tipo 2, sí es una funcionalidad total ausente, en el cual se tiene que hacer el trasplante hepático debido. Listo. Con eso terminaríamos el tema de ictericia neonatal. Entonces, por la mañana estaba una pregunta pendiente por parte de Sabina. Nos mencionaba, ¿no? ¿Por qué en el tema de desnutrición, que tenemos una de tipo marasmo en desnutrición aguda, ¿no? De tipo marasmo y de Kwashiorkor, ¿por qué no podemos darle el tema de hierro? ¿Encontraste alguna información, Sabinita? No, no pude. Aquí hemos hecho un mark para ayudarte en cuanto a la contraindicación en hierro, específicamente en la desnutrición tipo Kwashiorkor. Entonces, lo primero que hemos encontrado, lo que he encontrado para explicarte lo siguiente es esto. Tenemos que recordar el metabolismo del hierro. El hierro es esencial para la producción de hemoglobina, eso ya conocemos, y el exceso de hierro se almacena en el hígado y puede causar un daño. ¿Cómo que? Vamos a verlo a continuación. Por intoxicación de hierro. Los pacientes con Kwashiorkor tienen una capacidad reducida para metabolizar el hierro por el mismo hecho de que todas las proteínas van a estar bajas, toda esa citis que está generalizada, ¿verdad? Entonces, como tienen esta capacidad reducida de metabolizar el hierro, no está de primera opción en las guías dentro de los 10 pasos de la OMS para poder trabajar con el tema de desnutrición severa. Entonces, en vez de hacer un beneficio, el exceso de hierro puede causar un estrés oxidativo. Y otro punto importante es el papel de la transferrina. La transferrina, que transporta el hierro en el cuerpo, va a ser muy afín, va a tener mucha afinidad a la agüita. Entonces, si le metemos un hierro para metabolizarlo con la transferrina corporal, lo que vamos a hacer es empeorar su cuadro de ascitis. Entonces, el Kwashiorkor, los niveles de transferrina que se utilizan para la metabolisis, el metabolismo del hierro, ¿no? A nivel de todo el cuerpo, van a estar alterados, lo que no va a llevarnos a una descomposición normal o a un metabolismo normal del hierro, y lo que va a ocasionar la intoxicación por hierro en estos pacientitos si le damos lo que es el tema del hierro de buenas a primeras. El exceso de hierro puede causar daño en los órganos, como cuáles: va a ocasionar fatiga,
dolor abdominal y cambios en el color de piel. Esto a nivel externo, pero también un daño orgánico a nivel interno. Y consecuencias del uso, pues puede exacerbar los síntomas, como te mencionaba, el síntoma de edema que está presente en los pacientitos de Kwashiorkor, y puede aumentar el riesgo de infecciones. Por eso contraindicamos el hierro en el Kwashiorkor. ¿Ya, Sabina? Sí, gracias. Y ahora, otra cosita. Este es un videíto en donde te explica la desnutrición aguda severa. Los 10 pasos de la atención integral. ¿Ya? Esto es del 7 de abril del 2022, donde te hacen la puntualización de los 10 pasos que utilizamos, ¿no? Y aquí, con ayuda también de la IA, estamos haciendo un resumencito de todo lo que se debe hacer. Aquí están los 10 pasitos, ¿no? Primero, pues, se controla la glicemia, evaluar el desequilibrio electrolítico, tratamientos de infecciones persistentes. Y en la fase 4 ya hacemos recién la introducción de prudente micronutrientes y alimentarios. Aquí podemos darle un poquito de hierro todavía, pero antes tenemos que controlar la glicemia, temperatura y volumen de niños. Específicamente tenemos 3 fasecitas, ¿no? Para este control o para el tratamiento de lo que es la desnutrición aguda severa, que es la fase de estabilización, la fase de transición y la fase de rehabilitación. En la fase de la estabilización vamos a hacer este control de signos vitales, tratamiento de infecciones, utilización de insumos bajos en lactosa y limitación de ingesta calórica, monitorización de la cantidad de calórica de líquidos administrados y evitar la sobrecarga de volumen y controlar las evacuaciones. En la transición ya hacemos el aumento gradual de las ingestas calóricas y también proteicas y consideraciones sustitucionales de fórmulas. También el control vitales de evaluación nutricional. Y la rehabilitación como última fase para la desnutrición aguda severa. Hacemos que es la estimulación sensorial y apoyo emocional, preparación para el seguimiento continuo, la verificación de criterios de egreso hospitalario, en caso fuera necesario, la desparasitación del niño y su entorno familiar si es necesario, y el mantenimiento del registro de la historia clínica del paciente. Todo esto te habla, es una charlita bien interesante que voy a estar pasándola también. Dura 15 Megadosis de minutos vitamina con A. 17 segundos. Voy a estar pasándolo al grupo, ¿sí? Para no tener inconvenientes. Está muy chévere. Listo. Ya, listo. Sabina, ¿quisieras repasar algo de los temas que hicimos por la mañana? Ya estábamos viendo, ya hemos terminado el tema de ictericia, ya hemos hecho el repasito de ictericia, pero también tenemos varias opciones, ¿no? Tanto en neonatología como en el tema de pediatría. Vale, ya nos hizo la sugerencia de poder repasar RCP, vamos a repasar RCP, pero quisieras repasar algún tema en específico, ¿sabes? Entonces, continuando con ese tema, vamos a hacer antes un repasito de lo que son las enfermedades respiratorias en los pacientes pediátricos. Esto porque en nuestro resumen, en nuestro mapita de esquemas, tenemos que diferenciar, ¿no?, el tema del estridor con las 8 entidades frecuentes, las 6 entidades con el tema de bronquiolitis y el tema de neumonía, ¿no?, que están dentro de las enfermedades respiratorias que tienen los pacientitos pediátricos. Iniciemos entonces. Tenemos el tema de resfrío común, que recordemos que este es un cuadro infeccioso respiratorio de nivel alto, del alto y muy frecuente, extremadamente contagioso, con la frecuencia de 6 a 8 veces. La causa viral sigue siendo el más frecuente. ¿Cuál es la causa viral? El rinovirus. La transmisión más frecuente es por mano. Los virus pueden ser viables 2 días, ¿no? Aquí está sus síntomas del resfrío de acuerdo a la temporalidad, ¿no? El diagnóstico es clínico y el tratamiento es manejo con acetaminofén, también llamado paracetamol o ibuprofeno. Aquí en este punto no damos antibióticos. ¿Por qué? Porque la causa principal es el rinovirus, no es un componente viral, ¿no? Si es virus no le damos antibióticos. Faringitis aguda, enfermedad infecciosa a nivel de la orofaringe. La causa más frecuente es igual viral y en segundo lugar en la bacteriana. Y de esta última, ¿cuál es el representante? El estreptococo piógenes beta hemolítico del grupo A. Sigue siendo considerado el más peligroso, ¿no?
El diagnóstico, ¿cómo hacemos? El objetivo es determinar si es de causa bacteriana y cómo podemos diferenciar si es de causa bacteriana con los criterios de Mackey-Sack, ¿no? Los modificados y también los criterios de Centor. Estos criterios de Centor van a hacer el diagnóstico, ¿no? Para hacer una faringitis bacteriana o no. ¿Cuáles son los criterios de Centor? Esto también se habla en el tema de neonatología, ¿no? Fiebre mayor a 38 grados tiene un puntito. Si tiene exudado amigdalar, un puntito. Adenopatías, también un puntito. Ausencia de tos, un punto. Y los modificados por Isaac son validados para niños y adultos. La diferenciación incluye edad como otro criterio. Entre 3 a 14 años, un puntito. De 15 a 44, 0 puntos. Y mayor a 45, menos un puntito. Y de acuerdo a eso vamos a evaluar, ¿no? Mayor a 3 puntitos ya es probablemente una faringitis de origen bacteriano. En este caso, ¿qué vamos a utilizar? Como en la etiología viral se usan sintomáticos, ¿no? Como cuáles, acetaminofén y ibuprofeno. Eso sí es de origen viral. Pero para las de la etiología bacteriana se utiliza sintomáticos acompañados de antibióticos, y los antibióticos de elección es la amoxi, 50 miligramos por kilogramo día cada 8 a 12 horas por 10 días, y también puede utilizarse la amoxi más ácido clavulánico o la acitromicina. Otra entidad frecuente es la OMA como complicación de una faringitis maltratada, ¿no? Se define por la presencia de exudado en el oído medio acompañado de signos y síntomas. Su pico de presentación entre 16 a 18 meses, luego baja la incidencia. Los factores de riesgo: antecedentes familiares, guarderías, el pacientito o los niñitos, ¿no? Los niñitos que llevan a guarderías, tabaco, biberón, temporada otoño-invierno, y la causa más frecuente, según el orden, es el neumoniae, ¿no? Streptococo neumoniae, el influenzae, Haemophilus influenzae y el catarralis. La evolución de un OMA va desde una infección respiratoria alta, como estábamos mencionando, una faringoamigdalitis, una faringitis maltratada, que condiciona un edema de la trompa de Eustaquio, obstruyéndola y predisponiéndola de esta manera al ascenso de los patógenos. ¿Cuál es la clínica? Otodinia, dolor, fiebre, irritabilidad, abombamiento, enrojecimiento del tímpano, otorrea y hipoacusia. Y también tenemos el método diagnóstico, que es por otoscopía neumática, ¿no? Y aquí existen 3 criterios para el diagnóstico. Tiene que ser o no tiene que ser de inicio brusco, agudo del episodio, si hay signos de ocupamiento del oído medio, como cuáles: nivel hidroaéreo, burbujas, opacidad, otorrea, movilidad, signos de inflamación. Ya sabemos estos signos. ¿Y cómo tratamos? Pues el tema de la otitis media aguda son sintomáticos, ¿no? ¿Y qué utilizamos para los síntomas? Ibuprofeno, paracetamol, prefiriendo primero el ibuprofeno. Además, se puede dar también, o hay una posibilidad de dar los antibióticos, que sean como la amoxi, 80, 90 kilogramos día, cada 8 o 12 horas durante 7 a 10 días, ¿no? También se puede utilizar amoxi más ácido clavulánico y acitromicina. Estas son las recomendaciones para la observación frente a los antibióticos en el tratamiento de la otitis media aguda, ¿no? Y también tenemos iniciamos. En el tema de estridor tenemos representantes, ¿no? El estridor, como esta disfonía, como esto, sus representantes, uno de sus representantes bien fuertes es la laringomalacia, ¿no? Esta se puede considerar como la falta de desarrollo de la laringe. Esto puede asociarse también falta al desarrollo en la tráquea o en los bronquios, y suele aparecer de inicio en el nacimiento, como ya estamos en nuestros esquemitas, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar este pacientito? Pues que este inicio es desde el nacimiento, no es de un inicio súbito, sino desde el nacimiento. Este es el dato más importante para su sospecha. Suele iniciarse al 7º día de vida con el estridor. Importante el tema del estridor, a predominio inspiratorio que aumenta el decúbito supino al llanto. También tenemos el manejo, suele ser resolución espontánea, por esa observación, y su resolución de 12 a 18 meses. También tenemos otra causa, que es el croup viral de estridor, ¿no? Es un cuadro infeccioso, croup viral, a nivel de la laringe, que afecta la glotis e infraglotis. Su etiología es viral. ¿Cuáles son la etiología más frecuente? La parainfluenza tipo 1 y tipo 2, y el tipo 1 es el más frecuente. El tipo 2 es estacional y el tipo 3 es el más severo. Aquí podemos ver que su inicio suele ser insidioso, no es súbito, ¿no? Cursando primero con un cuadro catarral. Su manifestación primaria es su cuadrito catarral.
Este dato para su sospecha seguido al estridor de tipo inspiratorio y expiratorio. Aquí también hablamos de estridor en el cruz viral, pero más de inicio inspiratorio, ¿no? A predominio inspiratorio. El estridor aumenta con el llanto o la agitación, empeorándose por la noche. Suele acompañarse de una tos perruna. Para su manejo, primero se debe determinar la gravedad haciendo el cuadro, el score de Wesley, ¿no? Ante cuadros libres se debe recibir dexametasona, para moderados dexametasona más nebulización con adrenalina, para severos recibir dexa más nebulización con adrenalina. El efecto de los corticoides a las 4 horas y su vía de administración puede ser vía oral en leves moderados o parenteral. El efecto de la adrenalina da una mejoría clínica rápida. También tenemos el CRUB falso, la laringotraqueitis bacteriana y la epiglotitis. Quiero hacer hincapié en este tema de la epiglotitis porque va a ser un cuadro infeccioso a nivel de la supraglotis. Esto puede estar relacionado cuando en la era prevacunal por Haemophilus influenzae tipo B y en la era postvacunal con el Piógenes y el Pneumoniae. Suele presentarse en pacientes entre los 2 a 6 años y su inicio, a diferencia de estos, es de curso brusco con estridor tipo inspiratorio. Entonces ya vemos, no todas estas patologías sí cruzan con este estridor. Aquí va a ser en epiglotitis, en lo que tiene que ser su estridor brusco y de predominio inspiratorio. Luego también que aquí va a estar contraindicado el uso de las bajalenguas. Aquí no te mencionan. En estos pacientes está contraindicado el uso de la bajalengua. Por otro lado, se puede solicitar una radiografía lateral. En lo base es el tema de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Esto no es una patología infecciosa, sino un cuadro agudo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es referir al pacientito, ¿no? El tratamiento en bronquiolitis, cambiando de tema ya, porque todos estos ocasionan estridor, ¿no? Todas estas causitas. Las 8 causas ocasionan estridor, en mayor o menor medida. Luego tenemos lo que es la obstrucción en lo base y la bronquiolitis y la neumonía. La bronquiolitis es definida como el primer cuadro de sibilancias. Este puede ocasionar sibilancias en pacientes menores de 2 años. ¿Qué más? El diagnóstico, ¿cómo hacemos? Se basa en la presentación clínica del paciente. Además, se puede tomar exámenes específicos para buscar la etiología. El tratamiento: aspiración de secreciones, oxígeno suplementario, hidratación, nebulización, solución hipertónica, también de cloruro de sodio en cuanto a la nebulización. Y la neumonía, que ya todos conocemos, es un tema muy típico: infección aguda del parénquima pulmonar. Infección del parénquima pulmonar. La etiología más frecuente, si nos preguntan cuál es la etiología más frecuente de la neumonía, es de causa... Un momento. Ya, es de causa viral. En cuanto a la neumonía, que recordemos, ¿no? En cuanto a si es de causa bacteriana, el más frecuente es Streptococcus pneumoniae. La frecuencia de causa viral aumenta cuanto menor edad tenga el paciente, y la causa bacteriana es la más probable cuanto mayor edad tenga nuestros pacientitos. Tenemos una neumonía típica, atípica, el diagnóstico. Esas son cosas que ya nosotros tenemos entendidas, ¿no? Y aquí su manejo con antibiotics, igual si es niño o niña. Pero quiero mostrarles lo que es, voy a compartir para esto sí toda mi pantalla, lo que hemos hecho el cuadrito de estridor, ¿ya? Y bronquiolitis y neumonía también. Vamos a compartir toda la pantalla, listo. Sí se puede ver toda la pantalla, ¿no? Ignorar y ya está, dejar de compartir, ignorar, ocultar, listo, ya se puede visualizar toda la pantalla. Estamos aquí, archivo de papelera, aquí tenemos biología del sistema, bronquiolitis, mapa mental en estridor en pacientitos pediátricos. Entonces, algo más para poder implementar en nuestros conocimientos previos. Nosotros ya sabemos que el estridor puede ser causa de varias patologías, pero veamos aquí. ¿Cómo definimos el estridor? Ya habíamos visto, este estridor es el ruido expiratorio, respiratorio musical. Se presenta predominantemente durante la inspiración, de acuerdo a su etiología. Resulta que es en sí el estridor el paso de un flujo turbulento
por una zona de obstrucción parcial de la vía aérea. La etiología, como ya habíamos mencionado, tenemos la etiología más frecuente del estridor, ¿no? Para hablar de estridor, el paciente más típico es de laringomalacia, que es la principal causa de estridor en un 75 o un 65% de los casos. Otras causitas, la estenosis subglótica, como ya habíamos visto, el club viral, el pseudocrup, entre otros, ¿no? Y esta tiene asociación a múltiples anomalías en el 15% de los casos. ¿Qué es lo que vamos a ver fisiopatológicamente? Pues hay una propagación del virus desde las vías respiratorias superiores de bronquios y bronquiolos, hace una necrosis epitelial y respuesta inflamatoria, puede hacer un edema y exudado que causan esta obstrucción parcial y un atrapamiento a ello y posibles zonas de atelectasia en cuanto a la etiología fisiopatológica de nuestros pacientes pediátricos con estridor. Quiero mencionar también este tema de la incidencia. Van a ser epidemias frecuentes, una incidencia máxima entre 2 a 6 meses de edad, ¿no? Y mayor prevalencia entre los meses noviembre y abril, esto de origen estacional. El diagnóstico, ¿cómo hacemos? Pues el diagnóstico es basado en la anamnesis, podemos hacer una prueba rápida porque esto, una de las causas importantes en caso de que sea una viral, un estridor con causa viral, o sea, el estridor es la manifestación, ¿no? La manifestación clínica. Pero si este estridor, por ejemplo, tiene como ente etiológico el virus sincitial respiratorio, que es el principal, podemos hacer el diagnóstico más asertivo o el diagnóstico y el tratamiento más dirigido, ¿no? Tenemos que recordar el virus sincitial respiratorio, que es una entidad frecuente en cuanto a las anomalías respiratorias o enfermedades respiratorias en los pacientes pediátricos, virus sincitial respiratorio. ¿Qué vamos a darle de diagnóstico de tratamiento? Tenemos un tratamiento de sostén, que es el oxígeno más hidratación, y con esto vamos a hacer un excelente pronóstico en la mayoría de los casos. Signos y síntomas pueden estar acompañados de taquimia, retracciones y tos sibilantes o tos perruna también, en cuanto a las infecciones de la vía respiratoria superiores, ¿no? Y también puede cursar con episodios de apnea en lactantes pequeños y recién nacidos prematuros. Esas son cosas importantes que tenemos que saber en cuanto al estridor. Ya sabíamos definición, etiología, laringomalacia en la mayoría de los casos, fisiopatología, este edema que ocasiona, la incidencia, una de las etiologías frecuentes de los patrones respiratorios o de las enfermedades respiratorias per se de los pediátricos, su importancia, el virus sincitial respiratorio en estos pacientitos y los síntomas que pueden estar acompañados de la tos perruna. Eso tenemos que resaltar. Tenemos también un mapita mental de lo que es la bronquiolitis que vamos a ver a continuación. Bronquiolitis en pacientes pediátricos. Esto vamos a ponernos que se escuche mucho mejor. Listo. Entonces, tenemos bronquiolitis en los pacientes pediátricos. Como siempre, vamos a empezar haciendo la definición. ¿Cómo es la definición de la bronquiolitis? Pues es una infección viral aguda de las vías respiratorias inferiores. Afecta principalmente a niños menores de 2 años. Se caracteriza, ¿por qué? Se va a caracterizar por una dificultad respiratoria, puede presentar sibilancias a nivel primario, ¿no? Bronquiolitis, y los estertores, pero tipo crepitantes, no subcrepitantes, sino crepitantes, estertores crepitantes. La etiología, igual, incidir en el virus sincitial respiratorio, que es su principal causa de bronquiolitis. Como les mencionábamos, a nivel respiratorio, en las patologías respiratorias, la importancia en los pediátricos del virus sincitial respiratorio, que es la principal causa de bronquiolitis en pacientes pediátricos. Otros virus involucrados puede ser rinovirus para influenza tipo 3, influenza B, metapneumovirus humano, adenovirus y el Mycoplasma pneumoniae, que ya son más alejados, ¿no? Pero nunca olvidémonos del virus sincitial respiratorio. En cuanto a la incidencia, máxima de 2 y 6 meses de edad, mayor prevalencia entre noviembre. Igual aquí el diagnóstico tenemos que hacer basado en la anamnesis, podemos darle oxígeno en el tratamiento de sostén, hidratación, y en la mayoría de los casos también tiene un pronóstico muy bueno. Igual, a comparación de lo que es los estertores, porque estertores como manifestación clínica, pero sí, signos pueden estar acompañados de taquina, retracciones, tos sibilantes, tos perruna,
y su fisiopatología aquí va a ser un poquito diferente, ¿no? Va a haber la propagación de este virus desde las vías respiratorias superiores, necrosis y un atrapamiento y una posible atelectasia en casos ya más severos, ¿no? Entonces con esto hemos terminado, bueno, estamos terminando con el tema de bronquiolitis y también con el tema de los estertores, que es más como una manifestación clínica, porque ya habíamos visto todas las que acompañan a este tema, ¿no? Aquí en nuestro mapita. Aquí no, laringomalacia, cruz viral, ovase, epiglotitis, todos esos temitas. Listo. Ahora sí, vamos a dejar de compartir. Cancelar. Ahora vamos a pasar a la parte de banquito comentado, y para lo cual vamos a iniciar con nuestro estudio de MICE, porque estas son preguntas comentadas, actualizadas, muy chévere porque dan lo puntual de cada preguntita. Iniciemos entonces. Iniciamos entonces en esta parte de nuestro banquito inicial. Pediatría. Ya hemos visto en nuestro workbook que hemos iniciado con este tema de la atención inmediata del recién nacido. Ahí se ve bien, ¿no, chicas? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí, listo. Iniciamos con Sabina. Sabina, tenemos un recién nacido de parto vaginal con líquido amniótico verde, peso 4,500. Al examen está inestable, con reflejo moro incompleto por rotación interna y dificultad para elevar el brazo izquierdo. ¿Cuál sería tu diagnóstico aquí? Distrofia, fractura de clavícula, miopatía congénita, luxación de hombro o una parálisis por lesión del plexo braquial. ¿Qué me puedes decir? Parálisis por lesión del plexo braquial. ¿Te acuerdas cuáles eran estas manifestaciones en la parálisis por plexo braquial? Sí, el Earth to Chain y Plunk. Así es un diferencial. El Herb Duchenne y el Klunke, ¿no? El Herb Duchenne con los dedos, propina del mesero, y el Klunke que es por dedo en gatillo, ¿no? O en garrita. Muy bien, excelente. Bacán. Sigamos. Vale, es una recién nacida de 42 semanas, ya postérmino, ¿no? Presenta durante el parto desaceleraciones tipo 2 y líquido amniótico teñido de meconio espeso. Cuando nace, usted observa que está cianótica, apneica, con bradicardia severa e hipotónica. Señala, ¿cuál sería tu primera medida a tomar? ¿Qué me dices, Vale? Sería primero realizarle la intubación traqueal. De esa manera podríamos asegurar la vía aérea y comenzaríamos después rápidamente con la aspiración. Sí, es importante. Ya acá es una pregunta un poquito teórica, ¿no? Porque estamos yendo de frente a lo que es la intubación traqueal y aspiración, ¿no? Leamos un poquito el comentario. Dice, los recién nacidos a término o postérmino que nacen deprimidos debido al sufrimiento fetal agudo y se observa meconio espeso al momento de nacer, es muy probable que hayan aspirado dicha secreción previa a la depresión. Por lo tanto, es imprescindible, antes de proceder a la ventilación positiva, el BPP, ¿no? Realizar la intubación y la aspiración para disminuir el riesgo de síndrome de aspiración meconial, ¿no? El SALAM. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Sabina, acá una clásica. Recién nacido a término de parto vaginal, con circular de cordón. Al examen físico pierde color rosado, extremidades azules, cardíaca 90, gestos faciales disminuidos, leve flexión y extensión de miembros, respiración irregular. ¿Cuál sería tu puntaje de Apgar aproximadamente, Sabina? Tenemos piel de color rosadita, ya, extremidades azules, una acrocianosis, frecuencia cardíaca 90, ¿6? 5 o 6, ¿no? A ver, veamos. 5.
Color de piel, un puntito. Bien, extremidades azul, acrocianosis. Un puntito, menos de 100. Bacán. Reflejos, un punto, gestos faciales. Tono muscular, leve flexión y extensión de miembros. Respiración, un punto, irregular. Puntaje total de 5. Tengo que recordar esos criterios, ¿no? Porque a veces es un poquito confuso. Pero con la práctica ya vamos a ser duchos, ¿no? Lo que sí tenemos que descomponer 0, 1 y 2. 2, que todo está bien, y 0, que nada está bien. 1, parcialmente bien. Listo. ¿En qué porcentaje? Esta es una pregunta clásica. ¿En qué porcentaje puede disminuir el peso del recién nacido al término de la primera semana? Vale. En un 10%, pero el 10% es como máximo, me parece, Piercito. Sí, Ujú. excelente. Incluso bueno, solamente para aumentarlo como comentario, a los pacientitos que ya presentan un delta de menos 10% ya de la pérdida de peso son hospitalizados. O sea, Ujú. lo correcto sería no llegar hasta el 10. Ajá, ¿nos podrías explicar un poquito lo que es el delta de peso? Que es un término muy importante. ¿Te acuerdas? Este, sí, el delta de peso va a ser la diferencia. Ujú. Bueno, primero para explicar lo normal, ¿no? Sí. Normalmente es normal que un bebé pierda peso durante las primeras, mejor dicho, de un día para otro. Puede perder hasta un -4%, ¿no? El delta va a ser la diferencia que hay entre entre el peso al nacer y el peso actual, ¿no? Digamos que el bebito nació ayer y le pesaron hoy día, entonces se le va a calcular esto y pues el delta va a señalar la diferencia o el porcentaje de peso que perdió de un día para otro. Y ese no debe ser más de 4 para no considerar una pérdida de peso severa, pues. Si estamos en un delta de 7, 8 ya es alarmante también. Excelente, excelente. Término importante, ¿no? Delta de peso, que es esta diferencia porcentual. Y recordemos, esto siempre es importante, que en la primera semana se espera que el bebito pierda hasta el 10% del pesito, después recuperable, después del tiempo y ya crecimiento, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Vale. Listo. Sabina, por favor, ¿la atresia intestinal es más frecuente en los recién nacidos macro, posmaduros, prematuros o a término? Y si quieres tu comentario, según la bibliografía que manejas. Los prematuros. ¿Por qué? ¿Algún comentario que quieras adicionar? Mm, porque en el desarrollo embriológico quizás no termina de desarrollarse. No, no sé. Bien. Está bien, está bien. Esta atresia como defecto congénito también lo podemos ver, ¿no? Como esta víscera hueca. Bacán, siempre va a estar relacionado con los prematuros, no macrosómicos ni posmaduros, que ya va a estar incluso ya a término, ¿no? Los pacientitos ya van a estar a término, todo este desarrollo ya está terminado, literalmente. En cambio, en los prematuros puede haber estas incidencias de atresia intestinal. Ahora, recordemos un poquito de la atresia. ¿Te acuerdas un poco de la atresia esofágica, Sabina? No. Ya, no te preocupes. Quiero, porque esto es importante mencionar. Entonces, como les mencionaba, la atresia esofágica, una entidad muy importante que tenemos que relacionarlo con otras patologías asociadas, ¿no? Con el Bactril, todo ello, ¿no? Pero sí, atresia a nivel esofágico, esta atresia lo podemos definir como una discontinuidad del órgano, ¿no? Y esta puede acompañarse de una fístula traqueoesofágica, que es la más clásica, ¿no? Con fístula traqueoesofágica distal, que es la tipo 3. Esa es la más frecuente. También tenemos una tipo 1, atresia sin fístula, con fístula proximal tipo 2. En el mayor de los casos es la atresia esofágica tipo 3 con fístula
fístula distal, ¿no? Atresia fístula proximal y distal, la tipo 4, esta es la más grave, y la fístula sin atresia. El diagnóstico se suele diagnosticar después de los 18 con polidramnios, ¿ya? Puede hacer ausencia de cámara gástrica, arteria umbilical única al nacimiento, dificultad para pasar la sondita nasogástrica, y lo que es aquí importante en el diagnóstico ecográfico es la ovilla, ¿no? El ovillo que se forma cuando nosotros tratamos de pasar la sondita, ¿no? Que es importante mencionar acá. Vamos a ver ecografía o una radiografía en atresia esofágica. Aquí, como ustedes pueden observar, este ovillo que se forma, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir este ovillo que se forma aquí? Como ustedes sí se está compartiendo, chévere. En estudio de ecografía o radiografía, esto quiere decir que no está pasando, no está pasando, no hay una comunicación, hay una discontinuidad en a nivel esofágico, ¿no? Aquí está, aquí se ve muy bonito. Aquí está, listo. Entonces con esto terminaríamos nuestro banqueíto y repasito de lo que es el tema de pediatría y neonatología. Muchas gracias.